esta forma nosotros estamos siendo iglesia, nos estamos congregando, estamos aprendiendo, estamos alabando, nos estamos comunicando y estamos haciendo comunión. Y nos estamos amando como el mandamiento que dijo Jesús en Juan 15, 33, 34 dice, un mandamiento nuevo os doy. Completemos la oración, ¿qué más dice? Que os améis unos a otros. Qué tremendo, un mandamiento, o sea, no es opcional, amado hermano, no es opcional, no es opción que nosotros tengamos que amarnos, que podamos decir, sí, voy a ver si amo o no amo a la hermana María. No, Jesús dijo que es un mandamiento, es una ordenanza, pero que nace del corazón, de un corazón agradecido, de un corazón transformado, de un corazón moldeado por el Señor. Y quiero llevarlos un poco, amados hermanos, que así ayer como analizábamos un poco, la hermana Anita nos llevaba a la contingencia, a lo que está pasando, cuando ella mencionaba sobre la idea de poder conversar sobre algunos temas como la pandemia. Y quiero llevarlo a la contingencia, quiero que con nuestra imaginación, porque todos hemos visto noticias, todos hemos leído los diarios, todos hemos visto las redes sociales, y quiero que vayamos a los titulares de las noticias que se están generando hoy en día. ¿Qué titulares hay en la prensa hoy en día? Desmutéense nomás, hermanos, un poquito. Después, si gustan, se vuelven a mutear. Pero conversemos un poquito al principio. Tragedias. ¿Cuáles son los titulares? Muerte. Asesinatos. Asesinatos. Portonazos. Femicidio, desapariciones, desaparecen jóvenes, desaparecen niños y después algunos aparecen bien, pero otros aparecen fallecidos. El caso último de Tomás, el pequeñito que estuvo perdido y apareció muerto, y ahora las indagaciones dicen que sufrió de abuso sexual. Y las cifras de la pandemia que van en alza, 700 sobre 700, si no recuerdo, si mal no recuerdo, sobre 700, creo que el fin de semana, el sábado, viernes, creo que se llegó a un pic sobre 700, hermanos. Puros titulares negativos, amados hermanos, pura calamidad, pura violencia, la maldad está desenfrenada, pero hoy día el Señor tempranito confirmó la palabra y viene un titular tremendo para nosotros, hermanos. Yo le tengo una buena noticia, bueno, la buena noticia es Cristo, pero tengo un titular tremendo que nos va a animar hoy día. Y queda en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 1. Y quiero que nos quedemos con la primera parte. Quiero que nos quedemos con la primera parte, hermano. Es un titular tremendo que nos va a animar, que nos va a volver la confianza. Y Romanos 8 dice, ahora dice, no en el futuro, sino dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Amados hermanos, Dios nos ha dado libertad. Todos los que estamos aquí presentes somos libres. Y esa es la buena nueva. Cristo ha venido a darnos libertad. Nos ha librado de la esclavitud del pecado, nos ha librado de la esclavitud de la carne, de los deseos de la carne, y nos ha dado esta libertad. Amado hermano, usted no tiene condenación sobre usted, no hay condenación alguna sobre usted ni sobre mí, porque estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo, amados hermanos. Venía mucha palabra a mí durante la semana, y sabía que íbamos a estar en un día de acción de gracias, pero ¿qué más gratitud puede haber en nuestro corazón para el Señor que nos lleve a regalarnos, a ofrendarnos
cuando la palabra nos dice que no hay condenación alguna. No debemos tener temor de lo que pueda venir, de lo que pueda suceder. Las noticias al fin de semana escuchamos de 3 terremotos en Nueva Zelanda, todos sobre 7 y el último fue 8.1. Escuchamos de un terremoto en Grecia, que la pandemia va subiendo, vemos las noticias de muerte, de femicidio. Amados hermanos, pero sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Nuestra hermana María fue librada de esta muerte repentina. El Señor la libró con mano poderosa de que cayera esta plancha sobre su cuerpo. Amados hermanos, Dios nos libra, pero la mayor libertad que tenemos, amados hermanos, es que no hay condenación. Hermano, no hay condenación. Y esa es la seguridad de nuestra salvación, de que Cristo fue condenado por nosotros. Él recibió la condenación que nosotros merecíamos. El Señor nos ama. El Señor nos ama con un amor tan grande, amados hermanos, tan grande, tan inmenso, que no lo podemos comprender, no lo podemos dimensionar, no lo podemos entender. La palabra en Romanos 11:30 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, que son insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. Amado hermano, el Señor nos dice hoy día que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. El libro de Romanos, capítulo 8, 9, 10 y 11, es una inyección, amados hermanos, de energía. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestro vigor, porque el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 8, 28, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Amados hermanos, y esto es conforme al propósito de los que somos llamados. Y esta semana estamos aprendiendo de que Dios nos llamó, de que Dios nos escogió, nos eligió para amarnos, para rescatarnos, para librarnos de toda condenación. Desde el principio, desde la eternidad pasada. El Señor no improvisó nuestra salvación, amado hermano. El Señor no improvisó su salvación. El Señor le salvó a usted. El Señor ama a la humanidad, pero también ama individualmente a las personas. El Señor nos conoce. Amados hermanos, la relación que Dios quiere tener con su pueblo es una relación personal. No es una relación grupal. Sí, también grupal, como iglesia, pero Dios quiere tener una relación personal. Nuestro Dios es un Dios personal. Y cuando el Señor dice que nos escogió, porque Él antes nos conoció, el Señor sabía que íbamos a existir. Él antes de la fundación de los tiempos, Él ya nos conocía, Él ya conocía que iba a existir, que iba a crear a un hermano Jaime y que se iba a casar con una hermana Anita y que van a tener un hijo que se iba a llamar Felipe. Hermanos, Dios nos conoce y nos eligió no por lo bueno que íbamos a llegar a ser, ni por las cosas que íbamos a dejar de ser, sino que nos eligió, amados hermanos, por pura gracia y puro amor. Si Dios no nos hubiese elegido por nuestras capacidades o por lo que nosotros pudiéramos hacer, amados hermanos, nuestra salvación sería condicional. Estaría condicionada por nuestras obras o por nuestras capacidades. Pero en nosotros no hay mérito alguno, amados hermanos. No hay mérito alguno. Y ese es el otro titular tremendo que yo les traigo. Hermanos, nosotros no tenemos mérito alguno ante el Señor. No hay ninguno superior, no hay ninguno inferior, no hay algunos con mayor capacidad que otros. Ante el Señor no tenemos mérito alguno, porque como aprendimos el día jueves, no hay ninguno justo. No hay ninguno que haga lo bueno,
no hay ninguno que se acerque a Dios, no hay ninguno que le busque. Si Él no hubiese tomado la iniciativa, si Él no hubiese querido salvarnos, si Él no hubiese querido escogernos, amados hermanos, nosotros no estaríamos aquí. Y eso que nos hace hacer, amados hermanos, es que si en algún momento en nosotros hay alguna sensación de superioridad, porque soy cristiano y me siento mejor que aquellos que no son cristianos y que están perdidos en el alcohol, en la droga, que están tirados en el suelo, que no tienen a Cristo, hermanos, no debemos sentirnos superiores, porque ninguno es mejor que otro. Nosotros fuimos elegidos por gracias, por gracia. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, a nosotros, Efesios dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, cuando no existía nada. Por eso, cuán insondables son los caminos y los pensamientos del Señor. ¿No hemos puesto a pensar cómo era ese momento donde no existía nada? ¿Cómo es la nada absoluta, donde el Señor lo llena todo? Es como de loco, nuestra mente a veces no logra captar esa realidad, esa verdad tremenda, porque no existía nada, no había oxígeno, no había luz, no había oscuridad, no había sombra, no había sol, no había estrella, era la nada absoluta. Solo Dios existía. Dios lo llenaba todo. Y antes de la creación, de la fundación del mundo, Dios nos escogió. Qué tremenda verdad, amados hermanos. Dios nos escogió. Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Romanos 8:29, estoy leyendo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Amados hermanos, ¿en qué conjugación verbal están los verbos que aparecen ahí? Conoció, predestinó. Pasado. Pasado, ¿cierto? Pasado, o sea, en la eternidad pasada, hermano. Esto no ocurrió tan solamente ahora cuando nosotros aceptamos a Cristo. Si el Señor, su propósito es eterno. Y los que estamos aquí, mirémonos nosotros nomás, no miremos las otras iglesias. Mirémonos como si fuéramos los únicos, amados hermanos, pero no es así. A nosotros nos escogió el Señor. Amén. Usted, hermana Elizabeth, es escogida por Dios. Amén. Y el Señor sabe su nombre, porque cuando llegue el momento, Dios la va a llamar por su nombre. Usted no es indiferente para Dios. Hermano Jaime, usted no es indiferente para Dios. Nosotros vemos a un Dios grande que creó los cielos y la tierra, y como oraba la hermana Anita, que hace crecer las flores, hace salir el sol, la luna. La hermana María también oraba que nos permite vivir. Ese Dios inmenso es un Dios personal. Es un Dios que nos conoce, conoce a mi hermana Silvia, conoce sus temores, conoce sus debilidades, nos conoce en lo profundo, en lo íntimo, aunque nosotros no le contemos lo que nos pasa, Él nos conoce. Amén. Y como nos conoce, amados hermanos, y conoce nuestro futuro, todo lo que vamos a hacer, nunca le vamos a decepcionar. Y por eso es otra seguridad de nuestra salvación, amados hermanos, porque Dios conoció y conoce nuestra vida entera, y a pesar de eso, el Señor nos salvó. ¿Y saben dónde se encuentra eso? Y esto no es una frase cliché de que nunca vamos a decepcionar a Dios. Eso no es una frase cliché, hermano.
Eso está en Efesios. Efesios capítulo 2. Y dice, y Él os dio vida, capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros estando en esa condición, amados hermanos, el Señor nos escogió. Él no esperó que nosotros cambiáramos y que fuéramos buenas personas para escogernos. El Señor nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, hermano, toda la información que yo le he entregado, que está en la Biblia, de que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, de que Él nos conoció y nos escogió desde antes de la fundación de los tiempos, y que no nos escogió por nuestros méritos, ni por nuestras capacidades, ni por lo que somos o lo que lleguemos a ser, o inclusive lo que no hagamos, porque Él nos escogió cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sino, amados hermanos, Él nos escogió por afecto, por amor, por gracia, sin ser merecedores. Y ese es un titular, amados hermanos, que nosotros debemos recordar siempre y nos debe alentar a vivir esta vida de manera que glorifique a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Nos escogió no para que nosotros fuéramos felices. Dios nos escogió para que seamos alabanza de la gloria de su gracia. Por eso es muy importante, amados hermanos, en la forma en cómo nosotros vivimos este evangelio. Amados hermanos, nuestra confianza está puesta en el llamamiento que nos hace el Señor. Este llamamiento incondicional y este llamamiento que es irrevocable. Lo que hemos sido llamados por el Señor, lo que hemos sido salvados por el Señor, es un llamamiento irrevocable. Juan, en el libro de Juan, Jesús dice claramente que lo que Dios le ha dado, Él no los va a perder jamás. Pero eso no es condición, hermano, para que nosotros abusemos de esta salvación eterna, esta salvación verdadera y genuina. Nosotros debemos vivir esta vida de manera digna, amados hermanos. Pero quiero continuar brevemente aumentando nuestra confianza y nuestra fe en el Señor, porque lo llevaba a que con nuestra imaginación revisáramos los titulares de la prensa. Pero, amados hermanos, si nosotros nos quedamos con los titulares en la prensa, vamos a vivir oprimidos, vamos a vivir deprimidos, amados hermanos, pero el apóstol Pablo nos hace un llamado a que no pongamos la vista en las cosas de la tierra, sino pongamos nuestra vista en las cosas del cielo, en las promesas del Señor. Porque el hermano Jaime leía el Salmo 91 y decía, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿cierto? Y si seguimos avanzando dice, y caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. Pero, amados hermanos, la enfermedad llega también a nosotros y no es una contradicción a la Escritura. Pastores han fallecido por COVID, misioneros han fallecido por COVID, hermanos en la fe han fallecido por COVID. ¿Significa que Dios se equivocó? ¿Significa que Dios los olvidó? ¿Significa que estaba tan ocupado el Señor sanando a Karen, por así decirlo, de su dolor de cabeza, que se le olvidó a los misioneros, pastores, esposas de pastores que han fallecido por COVID? No, amados hermanos. Significa, amados hermanos, que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, y de que este cuerpo físico tarde o temprano va a morir, tarde o temprano va
va a perecer, pero la salvación, amados hermanos, no es perecedera. El apóstol Pablo, en el mismo libro de Romanos, capítulo 8, dice lo siguiente, 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, hermano, nadie nos podrá acusar, porque Dios es el que justifica. ¿Quién nos condenará? Nadie, amados hermanos, porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que más encima intercede por nosotros. Amados hermanos, el otro titular, el cuarto titular, es que nuestra salvación es efectiva porque Cristo se mantiene intercediendo por nosotros. Él sostiene nuestra salvación. Él no está sentado inmóvil, inerte a la diestra del Padre. Él está sosteniendo nuestra salvación. Él intercede por aquellos que han sido llamados, por aquellos que han sido escogidos. Amados hermanos, en la Biblia tenemos más titulares de bendición, más titulares que nos animan y más titulares que nos dan confianza de que a pesar de lo que vivimos, a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que nos rodea, amados hermanos, nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, dice el apóstol. Somos contados como ovejas en matadero. Antes, en todas estas cosas, amados hermanos, usted es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Nuestra salvación es porque Cristo nos amó, nos ama y nos amará. Él sostiene nuestra salvación por su amor eterno. Así que, amado hermano, usted no es condenado, usted es un hijo libre para servir, para adorar, para glorificar al Padre. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y cuando la palabra también se refiere, habla de condenación, se refiere, no hay ninguna enfermedad mortal que nos quite la salvación, no hay ninguna peste mortal que nos quite la salvación, porque, hermanos, podrán llegar a nosotros, podrán afectarnos, nos podremos enfermar, pero no podrán tocar nuestra salvación. Y eso, amado hermano, es motivo de glorificar al Padre. Porque en lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay peste, no hay enfermedad alguna, no hay cesantía, no hay escasez, no hay nada que nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Podemos pasar hambre? Sí, pasaremos hambre, pero nuestra salvación está segura. ¿Seremos perseguidos? Sí, podemos ser perseguidos, pero nuestra salvación está segura. Podemos ser discriminados por defender el Evangelio, pero nuestra salvación está segura en Cristo. Si somos fieles al Señor, amados hermanos, no dude que no será perseguido, no dude que no será discriminado, no dude que será blasfemado si defendemos la palabra del Señor. Pero, amado hermano, lo que no podrá tocar el enemigo es nuestra salvación, que está segura en Cristo Jesús. Podrán venir titulares de calamidades, podrán venir titulares de violaciones, de violencia, de guerra. Amados hermanos, estamos
En los tiempos donde dice Jesús que habrán guerras, rumores de guerra, pestilencias, terremotos. Pasa que como iglesia, y hablo de la iglesia universal, no solamente de Nazaret, pero estamos inmersos dentro de la iglesia universal. Nos hemos olvidado de que Cristo viene. Vivimos nuestra vida, amados hermanos, como que si Cristo viniera muy a lo lejos, muy a futuro. Pero la palabra dice que no se sabe el día y la hora. Nosotros debemos vivir nuestra vida de cristianos como si Cristo estuviera a las puertas de su venida. Debemos vivir la vida de cristianos como si Cristo estuviera a las puertas de su venida. Amados hermanos, la iglesia está durmiendo y todas estas cosas que suceden, pestes, enfermedades, situaciones de calamidad, es para que la iglesia despierte y ore y se ponga de rodillas ante el Señor. El Señor utiliza hasta los malos gobiernos para que la iglesia tome conciencia y ore, y en vez de nosotros ponernos a criticar a los malos gobiernos, a caer en lo que caen los gentiles, amados hermanos, Dios quiere que oremos por los gobiernos. Dios quiere que oremos por los gobernantes. Hermano, el mundo está lleno de odio. El mundo está saturado de odio, de violencia. Para que de la iglesia salga más odio y violencia. El mundo necesita amor, hermanos. El mundo necesita ejemplo, necesita ver, necesita ser guiado, necesita ser iluminado. Y la misión de la iglesia es ser luz, es ser sal. Pero si nos contaminamos con el lenguaje, con la forma de pensar, con la forma de reaccionar que tiene el mundo, no va a haber diferencia. Seremos una comunidad que nos llamamos ser cristianos, pero se mimetiza con el mundo. El Señor nos llama, amados hermanos, en este tiempo, y hemos visto que Dios nos ama con un amor tan grande, a que marquemos la diferencia, a que no tengamos miedo, a que no tengamos vergüenza, amados hermanos, de serle fiel al Señor. A veces la gente ni siquiera sabe que somos cristianos porque pasamos piolita. No hay una diferencia, pero debe notarse la diferencia, no en lo que digamos, sino en lo que hacemos, en cómo lo hacemos, en cómo hacemos las cosas. Acordémonos de Colosenses 3:23, dice que todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, sea como para el Señor. El Señor nos ama, con gran amor nos ama, con gran amor nos ama, el Señor nos sostiene, el Señor ha sostenido a esta iglesia fiel, sencillita comparada con otras iglesias, sencillitas, pero el Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha mantenido, y hay un remanente fiel que busca al Señor, que se esfuerza cada día. Porque a todos nosotros, hermanos, nos cuesta, de alguna u otra manera, a cada uno, amados hermanos. Aquí no hay ningún super cristiano, no hay ningún superstar que le diga que es fácil, no, amado. A todos nos cuesta. Pero el evangelio es un camino angosto. El camino ancho nos lleva a la perdición. El camino angosto nos lleva a la salvación. Había una alabanza por ahí. Al igual que la puerta ancha y la puerta angosta. Escojamos el camino angosto y la puerta angosta, amados hermanos, que Él nos va a llevar a la salvación. Pero no estamos solos. Usted no está solo. Está el Espíritu Santo de Dios que a usted lo sostiene, lo capacita, lo lleva y lo guía de poder en poder, de gloria en gloria. Que el Señor nos bendiga. Acordémonos de los titulares que aparecen en la Biblia. Cuando veamos un titular en las noticias de catástrofe, de asesinato, acordémonos de los titulares que aparecen en la Biblia, de que no somos condenados, de que no hay condenación, de que nuestra salvación está segura
y de que así como Job, podemos perderlo todo, hermanos. Si no somos especiales para no perderlo todo. Job perdió casa, perdió hijos, y más encima, la esposa que tenía le decía, oye, ya, maldice al Señor, maldícelo por todo lo que te ha sucedido, pero Job se mantuvo fiel al Señor. Así que, amados hermanos, el Señor nos bendiga, que el Señor nos anime, nos aliente, y que todo lo que pueda pasar, cuidémonos, amados hermanos, sobre todo no dejemos a los pequeños solos, no dejemos a los pequeños solos. Si podemos los varones acompañar a nuestras amadas esposas, acompañar a las hermanas, hagámoslo, amados hermanos, la maldad está suelta. El hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, amados hermanos, deja salir todas las depravaciones que puede tener en su corazón. Cuidémonos. El Señor nos llama a los varones a cuidar a nuestras hermanas y viceversa, a nuestras hermanas también, cuidar en oración a los varones, para que nos dé ñeque y podamos defenderlas. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que el Señor bendiga esta iglesia preciosa y bendiga